Bueno, voy a hacer una rapidísima, y lamento que sea atropellada, pero porque es una parte indispensable de la cristología sanjuanista, una consideración sobre Cristo palabra de Dios, Cristo palabra. Tengo que hacerlo muy deprisa porque es bastante conocido y porque querría también llegar a la otra parte del misterio pascual, Cristo hermosura de Dios. Si puedo cumplir este propósito, habría muchas otras cosas que considerar en los misterios de Cristo en San Juan de la Cruz, pero al menos estos tres: Cristo en la cruz, Cristo crucificado, Cristo palabra y Cristo hermosura de Dios. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre la consideración del misterio de Cristo como palabras de Dios. Ya lo hemos visto en los romances, como desde el eterno silencio, palabras de gran regalo, la palabra nace de la Trinidad, en silencio nace y en silencio ha de ser escuchada del alma. Y la palabra crea el mundo y realiza la creación, el hágase de la creación y el hágase de la redención. El consentimiento de María, fecunda a María en la plenitud del tiempo y bautiza a la esposa de Cristo en el comienzo. Vimos todo eso en los romances. Como amado de Dios y mano de Dios, la palabra eficaz se le atribuye a la obra creadora. Esta de criar nunca la hace por otra mano, dice San Juan de la Cruz, sino por la mano suya propia. Dios crió todas las cosas y está haciendo así por su sabiduría, por el Hijo, siempre crea por el Hijo, por la palabra. Cristo también es su palabra humana, que estaba poseída de poder divino para sanar, resucitar, solamente con decirlo. Tiene una palabra sustancial. San Juan de la Cruz dice que en la relación con Dios tenemos palabras formales, sucesivas y sustanciales. La palabra de Cristo es palabra sustancial, porque hace lo que dice. Dice y hace en el mismo momento. No solo eso en el capítulo 31 del segundo libro de la subida. Y si es dócil a esta búsqueda de la palabra de Dios, el creyente accede al conocimiento de su voluntad. La palabra de Dios está sobre todo presente en la Sagrada Escritura, por todos los caminos. San Juan de la Cruz, en todas las páginas, usa la Sagrada Escritura como palabra que orienta el paso, y la palabra se ha encarnado. Pero, y aquí es donde voy deprisa al decir estas cosas, en este capítulo 19, 20, 21 y 22 del segundo libro de la subida, que tengo en la pantalla, San Juan de la Cruz hace unas consideraciones preciosas sobre la relación entre la palabra privada y la palabra pública. La palabra pública ha sido la palabra revelada y encarnada en Cristo. La palabra privada son las inspiraciones que tenemos de Dios, inspiraciones que la palabra de Dios todavía nos acompaña. La palabra de Dios no es solo la Sagrada Escritura. La palabra de Dios está acompañando todo el proceso de la historia, tanto en la revelación como en la Iglesia, en el periodo de la Iglesia. Y hace San Juan de la Cruz estas consideraciones sobre la dificultad de entenderse con Dios, la dificultad de interpretar sus palabras. Voy deprisa sobre esto. El capítulo 19 dice: nos podemos engañar acerca de las locuciones. Locuciones son palabras de Dios, ¿verdad? Dichos de Dios en la propia conciencia o en la Sagrada Escritura. Y va poniendo él, aunque son en sí ciertas, en sí las palabras de Dios son ciertas y verdaderas, pero no lo son siempre para con nosotros, porque en cuanto llegan a nosotros las podemos malentender o malinterpretar. Eso hace que sea por nuestra defectuosa manera de entender y que las causas son variables. Dios habla, pero cambian las causas y varía, y por lo tanto no se cumplen siempre sus palabras en el modo en que las pronuncia. Esta es la relación entre el espíritu y la letra. Para San Juan de la Cruz, en estos capítulos, dice que la palabra de Dios en sí es muy verdadera, solo que en la manera de entenderla a veces nos confundimos, y solo pone grandes ejemplos de la Escritura. A Abraham se le dio: te daré la tierra, y no la tuvo. A Josué: te daré, y sin embargo Jacob recibió esta promesa de que saldría de Egipto y no salió de Egipto, murió en Egipto de viejo, y etcétera. Mil modos de decir cómo la palabra puede ser mal comprendida. San Juan de la Cruz toma pie en la propia Escritura para hablar de esta dificultad de atenerse a la letra de la palabra. Esto vale bien para todos los fundamentalismos en la comprensión de la Sagrada Escritura, ¿no? La Escritura, para comprenderse, necesita espíritu, tiempo y carne, es decir, necesita que la historia revele su verdad, y necesita que el espíritu acompañe, y necesita que la Iglesia encarne esa verdad. Bueno, la letra mata, el espíritu da vida.
necesidad de no leer la Escritura solo con la letra. Va discurriendo ahí, poniendo muchísimas citas de la Escritura y la dificultad que tenían los profetas para tratar con la palabra de Dios. El oficio de profeta es un oficio muy penoso, muy peligroso también, muy peligroso, porque tratan con la voluntad de Dios y a veces dicen una cosa como Jonás. ¿Para qué voy a ir si digo una cosa y luego va a hacer otra Dios, verdad? Y es una especie de frustración continua tratar con la palabra de Dios. Y esto es lo que dice San Juan de la Cruz aquí sobre los profetas y de cómo puede tratar con ellos, ¿verdad? Entendían mal a la letra los dichos de los profetas, no les salía como esperaban los hijos de Israel y venían a ver este dicho o proverbio escarneciendo a los profetas. Es decir, que hablas y nunca se cumple o se cumple lo contrario de lo que dices. En fin, muy peligroso el oficio de profeta. Y también en el Salmo 71 dice que Cristo se dominará de mar a mar y de la luna y más allá, y murió pobre y debajo del poder de Poncio Pilato. ¿Cómo se cumple esa profecía del Salmo 71? En fin, todas las veces en que parece desconcertarse el sentido de las palabras. Pero es otro el sentido. Cristo había de redimir y liberar de otro poder y hacerles herederos del reino. Y Cristo y sus seguidores un reino y una libertad eterna que había prometido el Salmo. Librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector, se apiadará del pobre y del indigente. Todo eso que dice el Salmo, ¿se cumple o no se cumple? Pues de otra manera. Y aquí interpreta San Juan de la Cruz todo eso. Y sin embargo, ellos mataron a su Dios y Señor y lo juzgaron y lo acabaron. No entendieron quién era Cristo. Bueno, el malentendido con la palabra viene de la misma historia de Cristo. El malentendido con la palabra de Dios, la historia de Cristo, también su propio actuar fue mal comprendido. Así que hay grande dificultad para entender los dichos de Dios. Así como los de Maús decían, nosotros esperábamos. Esto habían malentendido la promesa y la esperanza que habían puesto en el reino. Esto que leemos este día, ¿verdad? A los cuales, apareciendo Cristo nuestro Redentor, les reprendió de incipientes, pesados y rudos de corazón para creer en las cosas. Hace decir el Espíritu Santo muchas cosas. A Caifás le hizo profeta. Él lo entendió de una manera y se realizó de otra, verdadera. Esta manera de dificultad no nos podemos asegurar en los dichos y relaciones de Dios. No nos podemos asegurar. Tenemos mucha inseguridad en la comprensión de la palabra. Aquí San Juan de la Cruz sepa estar en tiniebla de la fe. Solo la fe segura, solo la fe. Y ahora vamos a ver cómo. Bueno, aquí Cristo, palabra, aparece, pero ¿cómo entenderlo? ¿Y cómo entenderse con él? Solo los espirituales. El hombre animal no percibe las cosas. El hombre animal es el hombre natural, racional, ¿verdad? El hombre que no tiene todavía, el Espíritu de Cristo no tiene la fe, no tiene la fe. Es temeridad tratar con Dios y dar licencia para pedir palabras de Dios particulares para cada uno. Y pone varios ejemplos de cómo se pueden malentender sus palabras. Te diré esto, va poniendo otros ejemplos de casos en que las personas han recibido revelaciones. Y tanto en la Sagrada Escritura como en la historia de la Iglesia, esto no se ha cumplido tal a la letra, ¿verdad? El capítulo 20 dice, por pruebas de cómo las palabras de Dios, aunque son verdaderas, no siempre, porque cambian las causas, cambia el sentido de las palabras. Y va poniendo diversos ejemplos. El caso de Jonás, el caso de Ahab, etc. Casos y casos de la palabra de Dios y del dominio que tiene San Juan de la Cruz de la Escritura, ¿verdad? Se ve en estas páginas muy bien. Vino, muchas parábolas y sentencias había dicho Cristo, ¿verdad? Pero solo cuando vino sobre ellos el Espíritu, el cual les había dicho Cristo, les declararía las cosas. La palabra necesita del Espíritu. Cristo es palabra, pero todavía pervive su palabra revivida en el Espíritu Santo. Eso que decíamos de que Cristo es ahora sacramento, Cristo es ahora misterio. Su palabra está en la palabra, pero ¿en qué condiciones? Ahora vamos a aquello. Ahora medita en la entrada de Jesús en Jerusalén, ya veis que varios episodios de la vida de Cristo, más textos del Antiguo Testamento. Y aquí un texto que es famoso, Él está sobre el cielo y habla en camino de eternidad. Nosotros, ciegos sobre la tierra, no entendemos sino vías de carne y tiempo. Él habla eso, de una vez para siempre, palabras de eternidad. Todo lo dicho es verdad, es absoluto en Él. Pero nosotros necesitamos vías de carne y tiempo
Para nosotros la palabra de Dios viene mediante la carne y el tiempo. Quiere decir que es históricamente condicionada y encarnada. En cada época de la historia revela nuevas verdades y necesita presencia encarnada. A nosotros la palabra de Dios no nos viene sin mediadores. Ahora vamos a escucharle esto, cómo lo hace, cómo Cristo está ahora presente, porque Cristo ha vivido en la carne y en el tiempo, ha encarnado la palabra, pero ahora, en nuestro tiempo, ¿cómo está Cristo? ¿Cómo está su carne? ¿Cómo está su palabra? ¿Cómo accedemos a la palabra santa de Dios para conocerla, conocer su voluntad? ¿Dónde nos encontramos con Él? Si está en la eternidad, está en el cielo. Bueno, aquí va poniendo más modos de mal entendimiento. En el capítulo 21 sobre cómo condesciende Dios y a veces se enoja. Es decir, a veces algunos espirituales le piden palabras. Háblame, dime esto, inspírame. Hay mucha gente que se siente muy inspirada y muy iluminada. Pero dice que de San Juan de la Cruz que Dios se ofende y se disgusta cuando se le piden palabras en concreto, porque dice que Dios ha dado términos naturales para guiarse, es decir, nos ha dado la razón y no necesitamos otras cosas, y nos ha dado la fe y no necesitamos otra cosa. No pediré esto. ¿Por qué, si Dios no gusta de eso, por qué responde? Es verdad que muchas veces, como se atreve este fraile, Fray Juan de la Cruz, a decir que Dios no habla, cuando en la Escritura vemos que habla, que le piden y habla. Pero Dios es como la fuente, de la cual cada uno coge como lleva el vaso. Es decir, que a cada uno le da lo que puede recibir. Y si alguno necesita eso, se lo da. ¿No? Esto va diciendo, condesciende a hablar. Y pone comparaciones de cómo un niño caprichoso pide. Bueno, vamos a lo que nos importa de esta palabra de Dios ahora actualmente presente. Dios responde enojado a veces, etc. Textos de la Escritura. Condesciende enojado. Y habla y revela cosas. Textos y textos de la Escritura. Todo un discurso sobre la revelación, privada y pública. Verdadero discurso teológico del tratado de revelación y su relación con... Ahora llegamos al capítulo 22, muy famoso, y que casi yo por la prisa me disculpo de comentar despacio, porque lo conocéis bien y solo quiero insistir en una cosa. Ahora no será lícito en la ley de gracia, ya estamos en otra situación, no estamos en situación veterotestamentaria, no preguntar a Dios por vía sobrenatural. A Dios tenemos una vía ordinaria. Sobrenatural aquí se opone a la economía ordinaria de la gracia. Aquí sobrenatural habla de pedir a Dios discursos místicos, revelaciones, locuciones, verdaderas inspiraciones. Bueno, dice él, esta es la duda que le trae ese texto. No es voluntad de Dios que quieran saber cosas por locuciones, no es voluntad de Dios. En la ley vieja era lícito, Dios pedía que le preguntasen y que hablasen con él. Le preguntaba el rey David y los sacerdotes y Abraham y todos y Moisés. Pero en la ley nueva, no, porque entonces no estaba bien fundada la fe, ni estaba establecida la ley evangélica. Ya ha cambiado, ¿verdad? Cristo es la culminación, el omega de la revelación, ya se ha terminado. Todo confluye hacia él, en esa palabra lo tenemos todo. Pero en el Antiguo Testamento Dios hablaba y obraba y revelaba por boca de Dios, pero ahora que está fundada la fe en Cristo y manifestada la ley evangélica, en esta era de gracia no hay. Ya el camino de acceso a la palabra es Cristo, no es otro camino. No hay caminos o, digamos, atajos que eviten a Cristo para acceder a la voluntad o la palabra de Dios. No tenemos acceso a Dios sino por la palabra de Cristo. Pero al darnos que nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, ¿verdad? En Cristo lo tenemos todo. El don definitivo, el perdón irrevocable, no hay más que dar, no hay más que decir. Todo eso es la escatología realizada en Cristo, ¿verdad? Es el último, el nuevo hombre y el último hombre y la última palabra de Dios. No hay más que esperar. Bueno, todo eso lo conocéis bien por esta... Pongan los ojos en Cristo. De muchas maneras habló desde antiguamente nuestros padres por los profetas, ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Este texto de los Hebreos le sirve para hacer su discurso, y este famoso discurso del Padre, que pon solo los ojos en Cristo, que no voy a repetir. Él es mi palabra, mi Hijo, pon los ojos en Él.
voy deprisa sobre esto, dándonos por hermano, compañero, precio, premio, lo tenemos todo. Este es mi Hijo amado, te lo di todo en Él, oídle a Él, mírale a Él. Todo era prometiendo, todo era petición y esperanza, ahora todo es de Él. Mi amado Hijo, harías agravios si quisieras pedir otra palabra. Míralo bien, etc. Todo muy conocido de todos vosotros, y yo solo quiero que no pasemos este curso sin pasar por este texto, para que no nos acusen de frívolos. En Cristo mora corporalmente la plenitud. Mírale humana. Mira a Jesucristo. Porque esta es la parte que yo quería subrayar. Porque ahora Cristo, ¿cómo está? Estamos casi como en el Antiguo Testamento. Quiero decir, Dios, Cristo tiene presencia, pero tiene presencia espiritual. Tiene presencia resucitada. Tiene presencia como está ahora, resucitado, como existe el Cristo. No existe el Jesús de la historia, está allá, en su historia, en su tiempo. Cristo en su vida mortal. Pero ahora, ¿cómo yo accedo a Él? Esto es lo que en este capítulo también es genial San Juan de la Cruz. Dice, ahora no es lícito preguntar a Dios, solo toda la fe está en Cristo, no hay más fe que revelar. Está al lado todo, este Cristo todo y lo bastante suficiente, ¿verdad? En mi Hijo. Y en Cristo dijo consumatum es en la cruz, y por lo tanto está todo. Y en todo nos sabemos de guiar por la ley de Cristo, hombre, y de los ministros humana y visiblemente. Esta es la ley de la encarnación. ¿Cómo está Cristo ahora? Cristo está en su cuerpo. ¿Y dónde está su cuerpo? En la Iglesia y en la Eucaristía. En la Iglesia está ahora el mediador de la palabra de Dios. El Cristo humanado es el Cristo encarnado. En la Iglesia, en los acontecimientos, en la historia. Por eso estas consecuencias para la oración, para la vida espiritual, son permanentes, ¿verdad? No podemos pensar que la oración se hace pensando, o que se hace esperando palabras de Dios y leyéndola, ¿no? La oración se hace viviendo. La oración, el tratado de amistad con Dios se hace tratando con los asuntos de los hombres, trabajando, sufriendo, encarnando el amor en las cosas. La palabra visible y humanamente, eso es posible solo por la ley de Cristo hombre y de su Iglesia y ministros. Quiere decir, Cristo está ahora, accedemos a Él en la Iglesia, en su cuerpo. Esta es la carne de Cristo. Comunidades como la nuestra, esas son portadores de la verdad y la palabra. Parece esto una pretensión absoluta. ¿Sí? Una vez un jesuita nos decía, en una clase que asistí, que la resurrección de Cristo significa que Él ahora está presente en medio de nosotros, comillas, con toda su realidad. Toda su realidad es su carne. ¿Y su carne dónde está? En el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la Iglesia y estas comunidades. La carne es esta. Y la eucarística, que es lo mismo, cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Que es lo mismo. Nosotros lo celebramos mistéricamente, pero este misterio está presente y encarnado. Esto dice aquí, ¿no? Cristo, hombre, Iglesia, ministros, humana y visiblemente. Y por ese medio remediar nuestras ignorancias, flaquezas espirituales. Ahí hay medicina. Y no se ha de creer cosa por vía sobrenatural. Aquí dice, esta pretensión de tener acceso a Dios cada uno por sí mismo. Esta es la pretensión protestante. Yo leo la Escritura, soy iluminado y accedo a la verdad sin mediación de la Iglesia. No necesito ni Papa, ni ministros, ni el cuerpo de Cristo. Necesito solo la luz que me ilumina. Este gnosticismo, el Papa ha hablado de él, ¿verdad? Esto es muy común en nuestro tiempo, que somos subjetivistas y yo no necesito de confesarme. Yo me entiendo con Dios, ¿verdad? Yo me entiendo con Dios. No necesito la carne de nadie ni la boca de nadie, ¿verdad? Necesito solo acceder por mi conciencia y purificarme por ella o hacer. Esto es la mediación de Cristo hombre y de sus ministros hombres. Y ahora pone muchos ejemplos, ¿verdad? Dice Pablo que aunque a un ángel del cielo, nosotros hombres os evangelizamos. Si no es por ese camino, no llega la palabra de Dios. No llega por ángeles, llega por los hombres. Se ha de estar a lo que Cristo nos enseñó. Sacerdotes, profetas, bueno, y aquí va poniendo más ejemplos de cómo Dios no revela nada que se pueda adquirir por esta vía humana, por boca de sacerdote, no por el parecer propio. Este arcaduz de la boca humana de un hombre, la palabra de Dios viene ahora por el arcaduz de la boca del hombre, la Iglesia, los hombres.
No hay acceso a Dios por el libre examen, ¿verdad? Libre examen de acceder a Dios por el gnosticismo. Y aquí va poniendo más ejemplos, ¿verdad? El trato es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hombre sea también por otro hombre semejante a él y que por razón natural sea regido y gobernando. Aquí San Juan de la Cruz dice, las vías místicas bien están para quien Dios la da, pero lo ordinario es utilizar estas vías ordinarias de relación con Él, la palabra, los sacramentos, la comunidad cristiana. Ese es el camino de acceso a su palabra. En los jueces dijo que por qué Gedeón no atendió, que le dio pruebas de que el rocío cayera en el vellón, fuera del vellón, y no hizo caso a Dios más que cuando oyó a un enemigo que tenía que ir a la batalla. Si no llega por la palabra del hombre, Gedeón no se convence. Y va poniendo más ejemplos de esta necesidad de pasar todo por la boca, para que cada uno reciba crédito de la boca de otro. Dice que Moisés no hacía algunas cosas porque se las tuvo que decir Aarón. Dios hablaba con Moisés como un amigo y no se le reveló esto, se lo tuvo que decir otro hombre. Y más ejemplos, ¿verdad? Más ejemplos del gobierno y consejo humano, que necesita la razón natural y necesita en aquellos que se juntan a tratar la verdad, se junta a declararla y confirmarla. La verdad, la palabra de Dios se hace juntándose a tratarla, se hace en el diálogo comunitario, se hace en el discernimiento, se hace en la iglesia. Se hace en la iglesia. Sin comunidad no hay acceso al misterio de Cristo, palabra. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta necesidad de la comunidad. No quiere Dios que ninguno a solas se crea para sí las cosas que tiene por de Dios y se afirme en ella. Bueno, estamos hablando de cristología, pero la cristología habla del Cristo palabra encarnada ahora en el cuerpo que prolonga la palabra de Cristo en la historia. Espíritu, carne, tiempo, ¿verdad? Carne, tiempo y mundo. Así que donde haya 2 o 3, donde se juntan a saber y hacer la verdad. Es muy curiosa esta expresión. La palabra se cumple cuando hacemos, cuando la cumplimos, cuando la hacemos. No se cumple cuando la escuchamos. Hay que cumplirla haciéndola. Pero para hacerla hay que juntarse a saberla y hacer. El proceso de discernimiento, de diálogo, todo esto es parte de la presencia de Cristo, condicionada siempre a su cuerpo ungido. Nosotros somos Cristos por haber sido ungidos como Él y haber sido, por lo tanto, incorporados a su cuerpo. Y por eso tenemos esa capacidad de mediar su palabra. Ni siquiera San Pedro, que era el Papa, se equivocaba. Tuvo que escuchar de San Pablo la corrección, ¿verdad? Si no le corrige Pablo, Pedro se equivoca. Necesita de un hombre, porque Dios no le inspira cosas que la comunidad puede adquirir por el diálogo, ¿verdad? No le dio la seguridad, ni siquiera a San Pablo, que dice que le reveló Cristo el Evangelio. Pues si te lo reveló, le dice San Juan de la Cruz, ¿cómo no te dio la certeza y tuviste que ir a Jerusalén a hablar con los apóstoles? Habiendo sido inspirado, no obtuvo la certeza, tuvo que ir a Jerusalén a conferir, a comparar. Bien, todos estos son ejemplos de que ordinariamente todo lo que se puede hacer por industria y consejo humano no lo hace él y lo dice. Los medios ordinarios de acceso a la palabra. Cristo vive ahora en esta situación encarnada. No quiero darle más vueltas a esto porque no hace más que elevar, ¿verdad? Elevar el valor de la razón inspirada por la fe y las vías normales de relación con Cristo y de acceso a su santa voluntad y a su palabra. Concluyendo, que cualquiera que la cosa que reciba lo comunique porque Dios quiere que todo pase y que no se haga, todo pase por este Cristo que es palabra última y definitiva. Y sobre todo, fe y caridad. Eso hace valiosas las palabras y revelaciones de Dios, cuando realmente ese es el criterio de discernimiento. Perdón, esto va deprisa, pero quería decir algo de Cristo, palabra definitiva de Dios. Tengo tiempo para la otra parte. Otro misterio de Cristo, otro misterio que como es en Pascua, pues vamos a detenernos un poco también a considerarlo. Es la otra cara del misterio de la cruz de Cristo que meditábamos en la primera hora, meditábamos con San Juan de la Cruz. Ahora vamos a repasar su meditación de la hermosura de Cristo. Hermosura es la palabra gloria del evangelista Juan. Traduce la palabra gloria, la gloria que tenía junto a ti, la gloria del crucificado, gloria del esplendor de la gloria de Dios, ¿verdad?
comunica. Bueno, ahora quería llevaros a esas consideraciones y conocéis los textos que tenemos que poner en juego para hacer esta meditación o recoger esta doctrina, si queréis. Otra vez tiene dos fases, digamos, la hermosura de Cristo, en Cristo, objetivamente la que Él tiene, y la hermosura comunicada, asimilada por nosotros, ¿verdad? Nosotros accedemos a la hermosura de Cristo haciéndonos también bellos. En alguna manera, el trabajo de la hermosura consiste en un trabajo que no solo es ético. La unión con Dios no tiene componentes solo éticos, de transformación moral, ni tiene componentes solo no éticos, de conocimiento de la fe y sus verdades, de lo que es dado la gracia de Cristo, sino que tiene componentes estéticos, tiene componentes de gozo, de belleza disfrutada, ¿verdad? Y componentes, por lo tanto, de capacidad de gozo, que no tenemos al principio, no tenemos capacidad de gozar. Él lo dice, ¿verdad? Bueno, podríamos empezar por la fonte. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella. Cristo, Dios como bello, la Trinidad como bella. Después dice el poema: por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura. La hermosura que encontramos en primer término puede ser engañosa porque si no, así toda la hermosura del mundo, comparada con la hermosura de Dios, nada es, dice en el capítulo 4 del primer libro de la subida, ¿no? Esas cosas tan tremendas, que nada sea. Nosotros decimos, algo puede ser. Bueno, él enseguida lo recupera él. Al principio estas hermosuras pueden engañar y por lo tanto obnubilar con los apetitos que se ciegan y son incapaces de acceder a la belleza del Señor. Y tiene que ser purificado. Solo la purificación hace posible el acceso al Cristo bello, al Cristo hermoso. Pero la grande carga de doctrina sobre la belleza del Señor, está en el cántico espiritual, como sabéis, en algunas canciones que son famosas y que yo quiero que repasemos, porque nos ha tocado eso en el programa, ¿verdad? De repasar un poco las consideraciones cristológicas de San Juan de la Cruz. La densidad primera está en la canción cuarta, en la historia de la unión con Dios, en la historia del cántico. Un componente fundamental es el descubrimiento de la belleza del Señor en el rastro que ha dejado en el mundo. A la unión con Dios se accede también, una vez que tienes fe, esperanza en el corazón, se accede en la relación con el mundo que se transforma. Si antes, por los apetitos, la belleza engañaba, porque obnubilaba, la mariposica cae en la luz, ¿verdad? Y se queda porque el apetito le ciega y le lleva a consumir la belleza y a tratar de satisfacerse en ello, y nunca se satisface y por lo tanto estropea, estraga el apetito estraga la capacidad de gozo. Estragar es lo contrario de afilar, ¿verdad? Y hace incapaz al hombre de sentir la satisfacción y el gozo, le hace tortura, le atormenta. Bueno, en el primer libro de la subida está la imposibilidad de acceder a la belleza. Pero una vez que se pasa por la primera purificación de la noche, esa educación de la sensibilidad, se puede utilizar la belleza del mundo. Y aquí lo utiliza el cántico, el cantar, ¿verdad? El dato primero de este acceso a la belleza y la hermosura de Cristo que se revela es que se alcanza a través de que la belleza que Dios ha dejado en la creación. Dios crió todas las cosas con gran facilidad y brevedad. Dice en la canción, vamos a pasar, después de preguntar, ¿verdad? Este amante pregunta a los bosques y espesuras. La pregunta se hace, según San Agustín, mediante la consideración, plantadas por la mano de la mano. Esta es la consideración, es decir, todo el tiempo de la meditación. Las cosas que hay en el mundo entran dentro de la comunión con Dios porque nos dan algo de la mano del amado, algo del rastro de Cristo. Esta de la creación es obra suya, ¿verdad? Crió todas las cosas por la mano de la mano. El prado de verduras habla también de la mirada a las estrellas. Las verduras son el cielo, las estrellas, y también las almas de los fieles. En San Juan de la Cruz la belleza no está solo en las estrellas del cielo.
está también en la belleza de los hombres buenos, de los santos. Vosotros miráis al cielo y miráis a vuestros padres, abuelos, a la gente buena, a los santos que hay en ella, a los hermanos que mueren. Hoy ha muerto un hermano nuestro en Salamanca. Estos hermanos miramos como alguien que es para nosotros estímulo. Eso lo llama San Juan de la Cruz verduras también, las cosas celestiales, y habla de los fieles difuntos, hablando así de los que viven, las flores esmaltadas, las almas santas. San Juan de la Cruz no quiere solo que miremos las bellezas del mundo y de las estrellas, de la tierra y del cielo, sino también de la iglesia, del cielo entendido en el sentido trascendente. Bueno, decid si por vosotros ha pasado. La pregunta es la consideración. La consideración quiere decir el largo periodo de meditación en las cosas creadas. Es el primer paso de acceso a la belleza de Dios y a la belleza de Cristo. Cristo está presente en el mundo, ahora nos lo dirá. Lo curioso no es que este hombre se atreva a preguntar, o esta amada se atreva a preguntar a los bosques, sino que le responden, ¿verdad? 1000 gracias derramado. Pasó por estos sotos con presura. Y aquí está la densidad más grande de esta dimensión de la belleza que procede de Dios, que crió todas las cosas con gran facilidad y brevedad, y en ellas dejó algún rastro de quien Él era, no solo dándoles el ser de la nada, dotándolas de innumerables gracias y virtudes, y hermoseándolas con admirable orden y dependencia indeficiente que tienen unas de otras, y esto todo haciéndolo por la sabiduría suya, por quien las crió, que es el Verbo, su Hijo unigénito. Todo fue creado por Él y para Él. Esta consideración paulina desarrolla aquí San Juan de la Cruz esta estética teológica dependiente de la belleza del Señor, por Cristo, por su sabiduría a esto, por su palabra, su Verbo, su Hijo. Por Él ha creado el mundo con gran facilidad y los ha hermoseado, orden, dependencia, indeficiente, ¿verdad? Esto, si los científicos van descubriendo cosas preciosas, San Juan de la Cruz las veía ya, esta orden, esta dependencia, las cosas. Bueno, cuanto más sabe las ciencias, más gracia para agradecer. 1000 gracias, una especie de desborde rebosante de belleza que hay en el mundo, por obra de este Cristo que ha derramado gracia. Pasó por estos sotos con presura, la presura que ha dado Dios al concurrir en la generación y conservación de ellas. Son como un rastro del paso de Dios. Ahora vemos a Cristo, Cristo, y por Cristo la belleza se hizo visible y se comunicó primero al hombre. Ahora lo dice, lo más denso está en este número, la prisa de San Juan, de Dios en la creación, dice que son obras menores con todo, ¿verdad? La belleza del Señor se ve en este primer paso, que es la primera gracia. La primera gracia de Cristo es la belleza del mundo, que tiene algo suyo, tiene genes, tiene cromosomas del Verbo, del Hijo, tiene algo de Cristo, toda la realidad creada, toda la realidad creada. Pero las obras mayores en que Él mostró más y más se reparaba eran la encarnación del Verbo y misterios de la fe cristiana, en cuya comparación todas las demás eran como de paso y con apresuramiento. San Juan de la Cruz siempre lleva todo a Cristo, a esta encarnación. Ahí está la mano de Dios más detenida y está la consideración de la belleza de Cristo. Según dice San Pablo, el Hijo de Dios es resplandor de su gloria y figura de su sustancia. Estos versos, yéndolos mirando con solo a su figura, vestidos los dejó de hermosura, parece que traduce ese texto de los hebreos. Solo a su figura. Nos ha dicho que ha creado Dios por la comunicación de la belleza, es obra de esta mirada de Dios. Su Hijo, dice, es pues de saber que con sola esta figura de su Hijo miró Dios todas las cosas. Figura es más que la mirada, ¿verdad? Son los ojos, sí, la mirada, pero la figura es todo el cuerpo de la persona, es todo el rostro y toda la existencia, el cuerpo de Cristo entero, el que hace este efecto de mirar el mundo. Es como el arquetipo, ¿verdad? Es como el modelo de la creación, el modelo, la belleza del Señor, y su existencia terrena ha sido terrena y resucitada, ha sido el modelo para la creación del mundo. Así dice que miró con esta figura de su Hijo todas las cosas, fue darles el ser natural, primera gracia, ser natural, comunicándoles muchas gracias, dones naturales, haciéndoles acabadas y perfectas. Las dio muy buenas, hacerlas mucho buenas en el Verbo, su Hijo. La creación ya tiene la perfección del Hijo. De esta perfección del Hijo
fue corrompida por esto, pero aquí no lo cuenta San Juan de la Cruz. Fue corrompida por el pecado que afectó a la creación, ¿verdad? Que también gime, porque el que lo sometió a la frustración, este destino de la creación. Las miró, las creó por la mirada, las creó por la figura, las crió por el paso, pasando dejó un rastro por el pie, digamos, las crió por el vestido, por la palabra. Todos esos modos tiene San Juan de la Cruz de hablar del acto creador de Dios en Cristo. Figura, ojos, mano, rastro o huella y vestido y mirada. No solamente les comunicó gracias naturales, primera gracia es la naturaleza, como primera presencia de Cristo, con solo la figura de su aspecto de hermosura. Aquí vamos a la palabra hermosura, comunicándoles el ser sobrenatural. El ser sobrenatural, ¿cuándo lo comunica Dios a la naturaleza, a la creación? Cuando se hizo hombre, la encarnación como momento salvífico, como la Iglesia oriental, ¿verdad? Solo el que Dios se haya hecho hombre ya ha sido la salvación, de la salvación de la humanidad. Porque en el hombre está todo, está el mundo, ensalzándole la hermosura de Dios al hombre y por consiguiente a todas las criaturas en él. Yo él no sé si escribiría con mayúsculas o lo escribiría con minúscula. En el hombre ha sido ensalzado todo, porque en el hombre está el mundo, La realidad, no solo tenemos todos los elementos, el carbono y el nitrógeno, tenemos los elementos del mundo en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra existencia carnal, sino que al asumir Cristo este cuerpo ha elevado la naturaleza del mundo y por haber unido con la naturaleza todas las cosas en el hombre. En Cristo ha sido asumido todo. Este es la primera elevación. La primera elevación en gracia es la encarnación. En el nacimiento ya hay una gloria que se extiende sobre el mundo. La gloria la gloria del niño, del pesebre, del pobre, de la pobreza, que afecta a lo más bajo y a lo más alto, ¿verdad? Todos son convocados a esta fiesta de la gloria del nacimiento del Señor, ¿verdad? El pesebre, los animales, los ángeles, los pastores, los reyes, todos son partícipes de esta gloria, todas las criaturas. Por lo cual, aquí tenemos algo, la encarnación primero. En la siguiente frase dice, así, en este levantamiento de la encarnación es levantamiento, y de la gloria de su resurrección según la carne. Pero en esta alusión que ha hecho al texto de San Juan, cuando yo fuere ensalzado de la tierra, levantaré a mí todas las cosas. Este ensalzado de la tierra habla de la cruz como un momento de comunicación de belleza y de hermosura, de glorificación del mundo. Esto lo ha dicho debajo del manzano. Allí te di la mano, allí te comuniqué, allí fuiste reparada, la naturaleza y la humanidad, ¿verdad? Debajo del manzano. Este levantamiento, que San Juan de la Cruz, aunque no hace aquí mención del misterio de la cruz expresamente, dice la encarnación comunica gracia sobrenatural. Primera, también la resurrección, la culminación de la glorificación de la naturaleza es la resurrección según la carne. Pero antes ha pasado por la carne glorificada, por ellos me glorifico yo, por ellos me sacrifico, me entrego, ¿verdad? La cruz es gloria, es la belleza del Señor, donde más ha resplandecido la gloria, allí donde se oculta su belleza, donde parecía un gusano no hay nombre, ante quien se vuelve el rostro. Aquello horrible para San Juan de la Cruz es el momento, para San Juan, del evangelista, es el momento más alto de la revelación del amor y por lo tanto es el más alto momento de comunicación de hermosura y sabiduría al mundo. Por eso en su proceso cristiano que ahora vamos a ver si voy más deprisa, en el proceso cristiano de asimilación de la hermosura de Dios que comunica al mundo por el Verbo, por el Cristo, por la encarnación, por la cruz y por la resurrección, los tres misterios de comunicación de hermosura y de gloria. Digo, en la asimilación que ahora vamos a ver, porque la creación, la comunicación de belleza es un dato que en Cristo la belleza se hizo visible y se comunicó al hombre y después al universo por su mediación. Y la comunicación de la belleza es una obra de su mirada, una fase de la historia de la salvación, de la historia pulcritudinis, historia de
la belleza. Por Cristo se ha ido realizando las edades del mundo, se le comunicó la belleza por su mirada y su figura. La belleza no es una idea platónica. En cristiano la belleza es un acontecimiento en acto, es un hecho histórico, hecho de una vez por todas en Cristo y en el hombre, de paso a paso, por vía de perfección. La belleza es algo que ha sucedido ya, la comunicación de belleza al mundo, en la primera gracia de la creación y en esta segunda gracia de la encarnación, crucifixión del Señor, muerte y resurrección según la carne. La creación, por lo tanto, echa por el paso la mano, la mirada, la figura, como si de un foco de luz, fue darles el ser natural y sobrenatural. Reverbera la gloria y la hermosura de Dios en todas las cosas que Él ha creado y por lo tanto son positivas, bienes, mucho buenas, muy buenas. Ahora a nosotros nos importa hacer la otra consideración sanjuanista. ¿Cómo nosotros accedemos a la belleza del Señor? ¿Cómo accedemos a tener nosotros parte de esa glorificación, de esa parte en la resurrección? Y por lo tanto a experimentarla y a practicarla. La belleza para San Juan de la Cruz no está tanto en el facere, en las cosas que hacen con las manos. Él también es un artista y es capaz de hacer cosas preciosas y bellas, ¿verdad? Sobre todo con las palabras. La belleza que tiene que hacer el hombre está en el agere, en hacer cosas bellas, hacer cosas buenas y bellas, en la práctica, lo bueno es bello, solo lo bueno es bello, ¿verdad? No, lo bueno es bello. Comienza entonces por ser un don de Dios y la belleza se convierte en una tarea que ha de hacer el creyente, asimilar al Cristo bello, al Cristo hermosura, a la hermosura de Dios en Cristo. ¿Cómo se hace eso? Pues sobre todo hay que meditar las canciones de la mirada, ¿verdad? La creación, las canciones de la mirada. Del yéndolos mirando, vestidos los dejó, al cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimía, ¿verdad? La gracia se comunica por la mirada de Cristo, que imprime en gracia y belleza, curando del pecado, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Ese es el comienzo de la redención y de la glorificación del hombre. Empieza a ser hermoso por el bautismo, por la primera gracia, primera mirada de Cristo, de Dios, que le comunica esta posibilidad de hermosearse. Pero, como decimos, el proceso es lento. El proceso es lento y comienza primero por un momento donde el apetito está estragado. Necesita purificar el sentido, la sensibilidad. No tenemos órgano para la belleza de los ojos y de los sentidos, el gusto. Tiene que ser transfigurado por el poder de la gracia de Cristo, que es poder de la fe, la esperanza y la caridad. Esos dan acceso a la belleza eterna que hay en la presencia de las cosas en el mundo. Y ven en ellos el rastro de Dios. Esa curación está en el primer libro de su vida, ya lo vimos. Ahora el segundo paso es el momento de la meditación, la consideración. El hombre, por la consideración de la belleza del mundo, todo lo que es la meditación de la vida del Señor y de la belleza del mundo, en las realidades creadas, en las realidades históricas, en las personas, ¿verdad? Las obras de los hombres también entran en esto. Todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo. Habla San Juan de la Cruz de las obras de los hombres, los artistas, los poetas y sobre todo los santos. Hacen cosas bellas, dignas de consideración. Son parte de la meditación que ha de hacerse para encontrar a Cristo bello y para hacerse uno capaz de esa belleza. Y también esas canciones entran dentro de esta, porque enseguida el creyente pasa por un desconcierto. Parece que puede tener acceso a Dios por la meditación y la consideración del mundo y de repente viene un momento en que no siente nada, no ve nada. La noche oscura, el momento crucificado del acceso a la belleza del Señor. Si Cristo manifiesta la belleza en la cruz, el creyente accede a la belleza del Señor también pasando por esta inmersión en la noche oscura, cuando no se siente nada, no se ve nada, los sentidos no gustan, no gozan. Ha de ser purificada la capacidad de acceso a la belleza y al gusto estético, ha de ser purificado por un momento oscuro, en el que nada se siente, nada. Tiene que ser regenerada la potencia del gozo,
que ser curada por el amor, para encontrar en todas las realidades bellas, el libro tercero de la subida, ¿verdad? Todas las realidades del mundo, encontrar amor y capacidad de ejercitar el amor por medio de esta educación de la voluntad. Purificada hasta lo radical noche oscura, donde no se siente nada, no se ve la belleza, como en la cruz. En la cruz está la manifestación más alta de la gloria del Señor y de su amor, pero también el momento más escandaloso, donde no se ve su belleza. No hay en él hermosura, no hay en él belleza alguna. Y sin embargo, estaba ahí manifestado lo mayor, pero el hombre todavía no tenía capacidad de recibir eso. El paso por la cruz también pasa en este acceso a la belleza del Señor y al conocimiento y a participación de la gloria de Cristo. La grandeza y hermosura de Dios. Máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Para eso hay que pasar por la muerte de todo, ¿verdad? Absortos en esa hermosura. Mate tu vista y hermosura. Después el proceso termina en la fuente cristalina, cristalina fuente, sin esos tus semblantes plateados formarse de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Hay algo de Cristo dibujado en nuestra entraña. Tenemos la marca del Hijo, ¿verdad? Tenemos la marca del Esposo. Y por lo tanto tenemos ya algo suyo, pero no está del todo revelado, figurado. Tenemos que acceder a él. ¿Cómo se accede? Solo por la fe. La cristalina fuente es la fe. La fe permite este acceso. Y se da un primer encuentro con el amado. Las canciones 14 y 15 son una densidad grande de experiencia estética de Cristo, ¿verdad? Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, todo lo demás. Mi amado, las montañas. O sea, ha sucedido algo en este camino que dice San Juan de la Cruz de acceso a la belleza del Señor. El Señor se ha presentado, los ojos deseados se han presentado en la fuente, tan deseados, y ahora la esposa dice, apártalos, amado, no los aguanta, aparecen y ahora pide que se los aparte. Un poco de contradicción, ¿verdad? Tanto pedirlos, aparecen y no puede soportarlos. Ha de prepararse todavía por un larguísimo proceso de purificación y adorno de la esposa, que son las canciones del desposorio. Educación para acceder a la gloria, a la belleza del Señor. Glorificación del hombre por la asimilación a Cristo. Y en ese momento, como veis, decimos que el momento oscuro ha pasado el momento de la meditación, la belleza como rastro de la belleza del Señor, la belleza del mundo como rastro, huella, por la que deducimos la belleza de Cristo. Ahora el momento oscuro, la cruz, donde somos sumergidos y nuestros sentidos tienen que ser educados y nuestras capacidades de gozo tienen que ser regeneradas. Momento de cruz. En este momento del mi amado las montañas, lo podemos llamar momento sacramental o simbólico. El mundo se ha convertido en presencia del amado. No se hace experiencia del mundo, por la belleza del mundo deduzco la belleza de Dios. Eso es lo que decía Romanos 1 y lo que decía San Agustín, ¿verdad? La belleza del mundo pasó por estos otros, yo deduzco la belleza del que pasó. Ahora no, ahora simultáneamente se considera la belleza de Cristo y la belleza del mundo. Mi amado, las montañas. No quiere decir que sea sucesivo. Las criaturas para San Juan de la Cruz no son como para San Francisco hermanas. Para San Francisco todo es hermano. Hermana muerte, hermana agua, hermano fuego, todo. Precioso, hermoso, alegre. Todos son hermanas. Para San Juan de la Cruz las criaturas son mi amado. Son mi amado. Son esposas. Son parte del amado. Son cuerpo del amado. Y por lo tanto en esta experiencia mística de mi amado las montañas le hace considerar, no considerar, sino recibir experiencia de la belleza de Dios en la misma experiencia del mundo. Y al revés, una experiencia de Dios transforma la belleza del mundo. Lo que son las montañas es mi amado para mí, lo que son las ínsulas extrañas, lo que son los ríos hermosos, la cena que recrea el amor. Todas esas experiencias de la belleza del mundo son parte de la experiencia del amado Cristo. Son simultáneamente percibidas. Por eso decimos experiencia sacramental del mundo, experiencia simbólica. No son una consideración hecha por la meditación, una deducción, sino son una experiencia mística de su belleza. Vale. Después de esto hay otros momentos que están en las canciones, bueno, muchos más espacios. En nuestro lecho florido también son discursos preciosos sobre la flor de Cristo y la gracia y hermosura que dejó Cristo. Tendríamos que saltar ya para esta
después de pasar por las estrofas de la mirada, como nos ha comunicado Dios la primera gracia y cómo se va descubriendo esta hermosura, esto llega a plenitud en el gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. El momento en el que ya la belleza ha culminado, después de pasar por esa purificación nocturna y acceder a la belleza del mundo simultáneamente con la belleza del Cristo, se empieza la historia. Vámonos a ver en tu hermosura. Pero esta experiencia de la hermosura de Cristo es ya trascendente, es en el cielo. Habría que leer ese texto donde se habla de Cristo bajo esa especie de trabalenguas, pero se habla de la belleza de Cristo comunicada al creyente, ¿verdad? Hagamos de tal manera, por medio de este ejercicio de amor, y lleguemos hasta vernos en tu hermosura. De tal manera esté yo transformada en tu hermosura, que siendo semejante en hermosura, nos veamos entrambos en tu hermosura. Solo en la hermosura del amado. Esa se ha apoderado por entero del creyente, a través de ese largo proceso de purificación y de desconcierto. Y todo es en tu hermosura, si recordáis, si leéis o releéis el texto ese de 36.5, encontraréis que siempre la hermosura es tu hermosura, no la mía. Yo la tengo, pero solo experimentada en ti, conocida en ti, comunicada a mí. La hermosura es nada más y nada menos que la filiación y la semejanza y la adopción. Esta hermosura es ser hijos, ser esposas semejantes a Él, tener gloria. Yo les he dado la gloria que tenía junto a ti, les he dado la gloria que me diste. Nos ha comunicado su belleza en la resurrección. Esta es la adopción de los hijos de Dios, que de veras dirán a Dios lo que dijo por San Juan el Eterno Padre. Todas mis cosas son tuyas y tus cosas son mías. Es Él por esencia, por ser hijo natural, nosotros por participación, por ser hijos adoptivos. Hemos llegado a participar de todos los bienes del Hijo, todas las cosas del Hijo. Y una de las cosas es la gloria de la resurrección, la hermosura de la resurrección. El hombre hace experiencia de este entrar en la gloria de Cristo, ¿verdad? Y conocer el Verbo. Esto es lo máximo. Y así lo dijo Él, no solo por sí, que es la cabeza, sino por todo su cuerpo místico, que es la Iglesia, la cual participará de la misma hermosura del esposo en el día de su triunfo. La Iglesia, que ya es la de San Juan de la Cruz, realizada escatológicamente, en el alma transformada, en el alma amada, ¿verdad? El matrimonio espiritual es nada más un anticipo de esto, que será cuando vea a Dios cara a cara. Por eso pide aquí el alma que se vaya a ver ella y el esposo en su hermosura, al monte y al collado. Otra vez la petición de la gloria de Cristo, que se nos asimile con este largo proceso. No solo participamos de la cruz, mediante todo eso que dijimos, esa terrible aniquilación, participamos de la gloria en el mismo acto. Bueno, en este tiempo pascual hemos pedido a San Juan de la Cruz que nos explique cómo se asimilan los misterios de la vida del Señor, los misterios de Cristo. No hemos dicho más que estos tres, hay más, ¿verdad? De la cruz, la palabra y la hermosura o la gloria de Cristo resucitado. Este acceso a la belleza del Señor es todavía de pasar, como dijimos al hablar de la cruz, ha de pasar por la muerte para llegar a ello. Entremos más adentro en la espesura, es ese atrevimiento de pedir incluso la muerte, la última inmersión en el bautismo, en la crucifixión. Esta noticia que pide, entremos más adentro, es el conocimiento del Verbo divino, que es la sabiduría de Dios. El Verbo es la sabiduría de Dios en sus criaturas, obras y ordenaciones admirables. El conocimiento de Cristo da conocimiento de todas las criaturas, todas las obras de todo por Cristo. Vemos toda la belleza que ha derramado Dios, no solo en las cosas buenas que la primavera nos deja ver de la creación, sino sobre todo en las obras de Dios, en su obra de salvación, en su proyecto redentor del hombre. Ordenaciones admirables, que significa aquí por el collado, que es la más baja sabiduría, y la vespertina, que es la del monte, que es la hermosura de la sabiduría divina, que es el Verbo Hijo de Dios. Y dice collado, hermosura, y bueno, ahí va diciendo él que nos llegaremos a transformar en su sabiduría. Sabiduría y hermosura, sabiduría es otro nombre de Cristo que podríamos meditar porque da largo espacio San Juan de la Cruz a esta consideración de Cristo sabiduría, que sería, digamos, derivado de la consideración del Cristo palabra,
eso se convierte en ciencia muy sabrosa, se convierte en sabiduría de Dios y sabiduría de los perfectos, cómo nosotros accedemos a la sabiduría del Verbo Hijo de Dios. Bueno, hermanos, disculpad, hermanos, hermanas, disculpad este atropellamiento de las cosas preciosas que dice San Juan de la Cruz. Solo podríamos desearos que leáis un poco más a San Juan de la Cruz. Me he dejado de decir una especie de culminación de este proceso. No me resisto, ya que tengo un minuto, creo que tengo un minuto del tiempo ese que tenéis reservado para esto. ¿Me permitís? Sí, sí. ¿Me permitís? Y dos también. Bueno, lo que quería deciros es que en ese proceso de transformación del creyente en su acceso a Dios, máteme tu vista y hermosura, hay un momento que hemos dicho que es simbólico. Repito otra vez los pasos, ¿verdad? Donde tengo yo ese texto, si me he perdido entre mis papeles, que siempre se me acaban revolviendo. Digo que hay otro momento que describe San Juan de la Cruz de este acceso a la belleza del Señor y a compartir su hermosura y su capacidad de gozar la belleza de Dios. No solo hay capacidad de ser buenos, de santificarnos, de ser hijos, de ser esposa, tener casi los mismos bienes que tiene Cristo, sino hay capacita a Dios, a su esposa, capacita a Cristo, a su esposa, para gozar como Él de la belleza. Este último momento en esta vida, antes de este que hemos dicho de vámonos a ver en tu hermosura, es uno que está en el libro de la llama, cuando comenta el verso: cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Esa canción de la llama también es una canción cristológica, cuando es la llama un canto al espíritu, o llama o lámparas o cauterio, ¿verdad? En la cuarta estrofa es un canto al esposo, vuelve el esposo otra vez. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Se habla de la morada, del aspirar del esposo y cómo le enamora. Bueno, pues al hablar del recuerdo, traduce el místico ese verso y lo traduce a una experiencia estética. Y comprobamos, voy a leer un poco su texto antes de comentarlo. Y el recuerdo que haces, oh verbo esposo, es de Cristo, ¿verdad? Es una gracia de Cristo. Una gracia de Cristo que culmina esta experiencia que decimos. En el centro y fondo de mi alma en el más profundo centro, que es la pura y íntima sustancia de ella, en que secreta y calladamente, solo Señor en ella moras, y no solo como en tu casa, sino como en tu mismo lecho, sino también como en mi propio seno. No solo mora como en la casa, como en el lecho, como en el seno, ¿verdad? Una concentración de la presencia del amado hasta lo más profundo, íntima y estrechamente unido. Cuán mansa y amorosamente lo haces, este recuerdo. ¿Y qué es este recuerdo? Toma semejanza del que recuerda del sueño. El recuerdo no es un acto de la memoria, es un acto de pasar del sueño a la vigilia, ¿no? Del despertar, para San Juan de la Cruz. Y respira el verbo, sigues el verso. Muchas maneras de recuerdos hace Dios, pero esta que dice él aquí, que ha dicho también en el Soto y su donaire en la canción 39, dice que es, ahora os lo leo, es un movimiento que hace el verbo en la sustancia del alma, de tanta grandeza y señorío y gloria y de tan íntima suavidad, que le parece al alma que todos los bálsamos y especies odoríferas y flores del mundo se trabucan y menean, revolviéndose para dar suavidad, y que de todos los reinos y señoríos del mundo y todas las potestades y virtudes del cielo se mueven. Y no solo eso, sino también todas las virtudes y sustancias y perfecciones y gracias de todas las cosas criadas relucen y hacen este movimiento todo a una y en uno. Esta es la experiencia, una experiencia que para anotarla tiene que acudir a los olores, a las flores, a todas las cosas del mundo, los reinos, las potestades, todas las experiencias del tacto, del gusto, del olor, para hablar del recuerdo del verbo, del recuerdo de Cristo, del despertar de Cristo en el alma, ¿verdad? Cristo en el seno despierta.
Bueno, con San Juan de la Cruz hay que llegar a estos espacios místicos, si no nos quedamos un poco cortos. Hay que llegar a esos espacios para recibir su mensaje y su testimonio, ¿verdad? Dice, ahora trata de traducir, el teólogo trata de traducir al místico que ha dicho estas cosas, de sentir, oler, gustar, relucir, las bellezas de las cosas, las bellezas de las potestades del mundo, las bellezas de todo, todo aquí revuelto, ¿verdad? Para suavidad, y dice que se trabucan las flores. Dice que, y así dice él, ahora toma textos de San Juan y de San Pablo para tratar de decir algo. Que por cuanto, como dice San Juan, todas las cosas en él son vida y en él viven y son y se mueven, como dice el apóstol también, que él es el que lleva sobre su hombro las tres máquinas, celeste, terrestre e infernal, y las cosas que hay en ellas, sustentándolas todas con el verbo de su virtud. Dice que el verbo lleva sobre sí todo el mundo, contiene todo el mundo y todas las bellezas, en él tienen vida. Así que es una experiencia de Cristo como vida del mundo, una experiencia de Cristo como raíz de la duración y de la belleza de las cosas. Y aunque la comparación es impropia, ¿verdad? Todas se mueven como si se mueve la tierra que lleva todas. No solo parecen moverse, sino que también todos descubren las bellezas de su ser, virtud, hermosura y gracia, y la raíz de su duración y vida, porque echa de ver allí el alma cómo todas las criaturas de arriba y de abajo tienen su vida y duración y fuerza en él, y ve claro lo que él dice en el libro de los Proverbios: por mí reinan los reyes, etc. Es verdad que echa de ver el alma allí que estas cosas son distintas de Dios en cuanto tienen su ser criado, y las ve en él con su fuerza, raíz y vigor. Es tanto lo que conoce ser Dios en su ser con infinita eminencia todas estas cosas, que las conoce mejor en su ser, en el de Dios, que en las mismas cosas. Y este es el deleite grande de este recuerdo: conocer por Dios las criaturas y no por las criaturas a Dios, que es conocer los efectos por su causa y no la causa por los efectos, que es conocimiento trasero y es otro esencial. Aquí dice San Juan de la Cruz que esta experiencia del verbo que se mueve dentro del alma ya llega a la máxima experiencia estética. Si en el principio se conocía por la belleza del mundo la belleza de Dios, ahora es al revés. Por la belleza de Dios se conoce la belleza del mundo. Primero conocer a Dios en su ser, y en Dios conoce la raíz de la vida, la duración de las cosas y la belleza. Es una experiencia mística del primer artículo del credo. Creer en Dios, creador del cielo y de la tierra, creador en Cristo, creador por la palabra. Ver que Dios está en todo, que Dios está en todo, sosteniéndolo y da todo, en todo belleza. Pero conocer primero a Dios, y no al revés, como nosotros conocemos. Esto es conocimiento trasero, dice él. Por las espaldas conocemos la realidad de Dios, por el rastro, la huella que deja, conocemos la belleza de Dios. Este conocimiento que llega al místico en este punto es conocimiento esencial, dice él. Primero, la belleza de Dios se le da al creyente, y de ahí experimenta la belleza del mundo, naciendo de él, de todas las criaturas y todas. Bueno, a esa gloria termina el cántico diciendo, voy a leer el final del cántico para terminar bien, y no con palabras mías, sino suyas. Así termina el cántico. Todas estas perfecciones y disposiciones antepone la esposa a su amado, el Hijo de Dios, con deseo de ser por él trasladada del matrimonio espiritual a que Dios le ha querido llegar en esta iglesia militante, al glorioso matrimonio de la triunfante, al cual se ha servido llevar a todos los que invocan su nombre, el dulcísimo Jesús, esposo de las fieles almas, al cual es honra y gloria juntamente con el Padre y Espíritu, in secula seculorum. Amén. Bueno, eso les deseo, que Dios os lleve a esta belleza. Nos quedan muchas cosas sobre la cristología sanjuanista. Una muy importante es cómo Cristo lleva a la Trinidad. Cristo es el que lleva al hogar de la Trinidad. Está en muchos textos, si no tenemos tiempo ya tendréis ocasión. Disculpen el atropellamiento, que hemos rebajado mucho la doctrina del Santo Padre. Leyendo en él encontraréis mejor, más claro y más bella la cosa. Tengan paciencia. Bueno. Muy bien.
Ya veis cómo tengo el escritorio, pues así tengo el alma. Tengo